la idea de la charla de hoy es arrancar un poco con lo de BPM o Business Process Management, que es un tema que yo considero que actualmente está bueno cuando un desarrollador conoce, ¿sí?, sobre este tema, porque es como un tema que está cayendo mucho más del nivel más gerencial para abajo, y ahora realmente está tocando un poco más el piso y el lugar donde están los desarrolladores, y tener esto dentro de la herramienta, dentro de nuestro set de herramientas para crear soluciones, está bueno. Esta charla es parte de un community training que estamos haciendo sobre un BPM, un sistema de BPM en particular, y por esa razón, digamos, me parece importante arrancar con esta charla, que es un poco más introductoria a la disciplina que en sí a la parte técnica del proyecto. Yo propuse esta charla porque me parece muy importante tener una charla de esto que no es tan técnico con desarrolladores, y que la charla esté planteada para desarrolladores. Me parece que es una herramienta que está buena conocerla y que ayuda a tener una opción más a la hora de plantear una solución. Como les comentaba, bueno, es parte de un community training que lo pueden bajar y pueden ver tranquilamente, y la charla, digamos, el título de la charla es BPM para desarrolladores, y es tratar de contarles la historia un poco más de cómo vivimos los desarrolladores que empezamos a entender estas herramientas, y cuál es el foco y cuál debería ser la meta nuestra como desarrolladores contra este tipo de frameworks o este tipo de approach para brindar soluciones. Esta es la agenda para la charla. Básicamente voy a empezar hablando de qué es administración de procesos de negocio. Está bueno saber un poco irse un paso atrás de lo técnico y saber un poco conceptualmente de qué estamos hablando, porque hay bastante ruido en el ambiente de las definiciones, de qué conceptos tenemos que manejar. Y cuando nosotros arrancamos un proyecto que va a usar estos conceptos sin saber los conceptos, la parte técnica se vuelve bastante caótica, no sabemos para dónde o cuál es el camino a seguir, ¿sí? Y aparecen muchas preguntas, aparecen muchas fallas, y muchas veces los proyectos pueden llegar a realmente fallar si no tenemos bien claros los conceptos. Entonces voy a empezar con un par de definiciones, y después vamos a tratar de repasar un poco de la disciplina en sí, de qué es BPM y cómo nosotros como desarrolladores podemos ver esta disciplina y cómo podemos entender las distintas etapas dependiendo de qué estemos tratando de hacer. Después, seguido de eso, vamos a tratar de ver un par de ecosistemas de distintas compañías, ¿sí? De qué nosotros, cuando vamos a una empresa, qué vemos, qué pasa, y cómo BPM trata de llegar y trata de ayudar un poco en nuestro trabajo, que es brindar soluciones a las compañías, ¿sí? Y bueno, y al final tratar de entender un poco más cómo afecta nuestro trabajo de día a día, y qué beneficio nos da, qué cosas nos complica, qué beneficio le da a los usuarios finales, y qué cosas se ponen bien y qué cosas se ponen mal. Bueno, para empezar, definiciones bien básicas, ¿sí? Proceso, la palabra proceso en sí mismo significa transformar un input a un output que nosotros necesitemos, ¿sí? Y lo importante de acá es que algo está entrando, se aplican transformaciones sobre eso, y tenemos una salida que obviamente debería tener un valor agregado, ¿sí? No significa más que eso, proceso. Cuando hablamos de negocio siempre hablamos de un dominio en particular, ¿sí? Estamos en una empresa, estamos en un grupo de empresas, estamos tratando de solucionar un problema que está acotado a un scope, ¿sí? Estamos dentro de un scope y no nos movemos de ahí. Dentro de este scope vamos a tener cierto vocabulario, ciertas reglas y ciertas acciones que tienen sentido. Cuando nosotros nos metemos adentro de un dominio o una compañía, ellos van a tener su propio vocabulario, depende de qué se trate la compañía, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo entendamos. A eso nosotros nos referimos con business o negocio, ¿sí? Cuando hablamos de meta de negocio o business rule, la idea es tratar de entender de que la mayoría de las metas de compañías es obtener ganancias de alguna manera, ¿sí? Tanto monetarias o algo que le sirva a la compañía. Entonces, cuando nosotros hablamos de cumplir objetivos de negocio, es algo que le va a dar en alguna manera a la compañía algo que ella necesita, ¿sí? Puede ser plata, puede ser beneficios de alguna otra índole, ¿sí? Entonces, para empezar a mezclar los términos y los conceptos, un proceso de negocio, ¿sí?, se puede traducir como una secuencia de acciones que van a ser realizadas por personas y por sistemas para lograr una meta de negocio, ¿sí? Entonces, la idea es que un proceso de negocio va a estar constituido por distintas etapas que van a ser hechas por personas, ¿sí?, o sistemas, y la interacción entre ellos para lograr algo de ganancia para la empresa. Eso sí, es el concepto básico que se trata de modelar en todos los frameworks y todos los sistemas que aplican BPM hoy en día.
Un proceso de negocio, para hacerlo un poco más claro y un poco más entendible, esto es un proceso de negocio, sí, va a parecer a lo que nosotros estábamos acostumbrados a llamarle workflow, ¿sí? Pero el proceso de negocio representa un par de cosas más que están buenas y lleva también la visión mucho más hacia el lado del negocio. Se trata de representar cosas que realmente signifiquen algo para el usuario de negocio que tiene que leer este gráfico y entender qué está pasando. Esto se puede ver, obviamente tiene dos caras. Tiene la cara técnica, que es un grafo, ¿sí? Tiene la parte técnica y un poco más matemática, donde se ve un grafo, tiene secuencia, nosotros podemos analizar matemáticamente esos modelos, pero no es el objetivo. El objetivo es entender una situación de negocio que cuando llega acá al final, ¿sí? Da algún beneficio para la empresa. En este caso es un proceso, no sé si alcanza a ver atrás, pero es un proceso de una compañía de emergencia, ¿sí? Que básicamente el proceso empieza cuando se recibe una llamada de emergencia. Hay una persona, ¿sí? Esto es una tarea que va a realizar una persona, que es atender el teléfono y preguntar por la información mínima que se necesita sobre la emergencia para saber cómo actuar contra eso. Después hay otra tarea que va a ser realizada por un sistema, o en este caso un motor de reglas, que va a seleccionar un vehículo, depende de la situación que estemos tratando de tratar. Basado en esta selección, va a haber una persona en el garage de la empresa que va a decir, sí, ok, ese vehículo que me sugirió el sistema lo vamos a mandar al campo, a la ciudad, y cuando mandamos el vehículo a la ciudad, vamos a empezar a traquear el vehículo con, digamos, basado en los eventos de GPS que nos manda el vehículo, vamos a ver por dónde anda y qué anda haciendo. En este caso, esta parte de traqueo la va a hacer un sistema que obviamente la empresa de emergencias tiene, ¿sí? Porque necesita eso para operar. Entonces esto es un sistema que está encargado de tratar vehículos y nosotros desde el proceso lo único que vamos a hacer es decir, bueno, en esta parte este sistema empieza a hacer algo. Y al final, bueno, vamos a obtener un reporte de qué pasó en toda la situación. Este proceso, ¿sí? Lo que trata de obtener, obviamente es, bueno, la idea del proceso el objetivo de negocio es, obviamente, tratar las emergencias que aparecen dentro de la compañía, ¿sí? Y las cosas que hay que notar es que este proceso de negocio, cada actividad está descrita con vocabulario de la empresa. Son cosas que, esto se lo damos a algún experto que está dentro de la empresa, puede ver que son los pasos que realmente realiza la empresa para atender una emergencia, ¿sí? O sea, cada vez que haya una emergencia, una instancia de este proceso se va a crear y las tareas que están dentro del proceso definidas se van a tener que ir ejecutando para tratar cada emergencia. Cuando una empresa decide ir por BPM, por seguir la disciplina que ahora vamos a cerrar un poco, empieza a tener muchos de estos procesos de negocio, ¿sí? Porque cada empresa, para obtener su ganancia, necesita hacer muchas actividades y coordinar muchas actividades de personas y tener muchos sistemas que resuelvan distintos problemas para tener su ganancia y para hacer su actividad que se hace, ¿sí? Que se hace diariamente. Como toda empresa, sí, son ambientes complejos donde hay que hacer muchas cosas. Y por eso mismo aparece la necesidad de, obviamente, una empresa no va a tener un solo proceso de negocio, sino que va a tener un conjunto bastante grande de procesos de negocio que van a definir todas sus actividades. Y como cada rol dentro de la empresa va haciendo distintas actividades. Por esta razón, porque vamos a tener muchos y porque los procesos de negocios representan cómo trabaja la empresa, surge la disciplina, ¿sí? Que es administración de procesos de negocio, que básicamente nos provee una metodología para descubrir estos procesos de negocio, formalizarlos y mantenerlos a través del tiempo para que se vayan mejorando a sí mismos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito rápidamente de la historia de BPM y las etapas principales que tiene. BPM nace hace más de 30 años y nació directamente tratando y estando enfocado en mejorar cómo las compañías trabajan, ¿sí? Cómo se trabaja dentro de una empresa, cómo nosotros podemos ver cómo se trabaja y viéndolo podemos mejorar cómo se hace el trabajo dentro de una empresa. Ya sé que a este punto se van a estar preguntando por qué está hablando de algo no técnico, pero ya vamos a llegar ahí, no se preocupen. Después de los 80 nace todo esto de los workflows. Bueno, en los 80 o 70 nace todo esto de los workflows que hablaba de interacciones entre persona y persona. A medida de que los sistemas fueron ganando mucho más auge, se empezó a llevar conceptualmente, se creó un approach un poco más conceptual, donde las palabras y los conceptos ya trataban de cosas de negocio, ¿sí? Para eso se crea la disciplina, ¿sí? Donde se provee todo un marco conceptual y toda una metodología que nos va a ayudar a ir llevando adelante la definición y el mantenimiento de estos procesos de negocio.
La metodología acá es donde empezamos a meternos un poco más en la visión de por qué un desarrollador y qué partes de un desarrollador debería conocer y tener un entendimiento global del tema. La metodología propone, depende del libro que agarren, yo lo resumo en estas 6 etapas, ¿sí? La primera etapa es ir a la empresa, obviamente, y agarrar una unidad de negocio o alguna actividad en particular que hace la empresa y empezar a descubrir estos procesos de negocio dentro de esa rama. Obviamente los procesos de negocio van a describir cómo se hacen ciertas tareas y en qué secuencia se hacen para cumplir distintas metas de negocio. Esa es la primera etapa, ¿sí? Y está muy asociada, no muy asociada, pero se ve muy relacionada a los procesos de calidad, ¿sí? Entonces si ven, no sé cuántos conocen CMMI, sí, ¿sí? Bien, voy a poner un ejemplo así bastante abstracto, no es muy formal el ejemplo, pero la idea es que traten de ver eso. CMMI, sí, básicamente lo que trata es de certificar calidad sobre las empresas que se dedican a desarrollar software. La idea es que para certificar calidad ellos tienen que garantizar, sí, que por lo menos dentro de la empresa se hacen ciertas cosas. Depende de las cosas que se hacen dentro de la empresa, es el nivel de calidad que la empresa tiene. Para determinar si se están haciendo las cosas o no, tenemos que verlas, ¿sí? Tenemos que ver cómo trabaja la empresa y tenemos que ir viendo si se hacen las distintas actividades. Estas 2 primeras etapas, que es descubrir cómo la empresa trabaja y formalizar cómo la empresa trabaja, prácticamente en una empresa de software diría, bueno, o sea, si vos arrancamos a hacer un proyecto de software, tenés ciertas herramientas para traquear el proyecto, tenés tus desarrolladores cumplen ciertas normas, hacen ciertas cosas sobre el código y ese tipo de cosas, están mucho más relacionadas a calidad, ¿sí? Estas 2 primeras etapas, donde lo que se busca es tratar de entender cómo la empresa funciona y ver si ese funcionamiento es adecuado o no. Cuando nosotros descubrimos y formalizamos cómo se hace un cierto trabajo, lo que hacemos es ganar visibilidad acerca de cómo la empresa está trabajando. Con esta visibilidad, obviamente, tenemos la posibilidad de mejorar lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Porque ahora lo conocemos, podemos verlo y discutir entre todos sobre una definición que todos entendemos. Una vez que ya tenemos eso formalizado, lo que propone y lo que se decanta de todo esto y lo que viene saliendo tendencia de los 90 es tener sistemas que nos permitan agarrar estas definiciones de cómo trabaja una empresa y coordinar todo ese trabajo. Y es acá donde más se ve la parte técnica, ¿sí? La parte de implementación y la parte de runtime, donde nosotros cambiamos un poco el rol de lo que es la definición del proceso estático que define cómo trabaja una empresa, que está ahí puesto en un libro para calidad, para procesos de calidad, y agregando detalles técnicos podemos poner esos procesos a correr y ahora los procesos van a guiar lo que la empresa hace. En vez de la empresa hacer lo que está escrito en el libro, el proceso va guiando con su ejecución las tareas que necesitan ser hechas para cumplir distintos objetivos. Una vez que ya tenemos todo ese runtime, obviamente empezamos a tener mucha ganancia porque toda la actividad de la empresa está siendo administrada y guiada por los procesos de negocio. Hay un montón de información que se va a ir generando y que nos puede servir para mejorar cómo estamos llevando nosotros nuestra actividad empresarial. La etapa 5 sí, habla de monitoreo, donde nosotros podemos ver en tiempo real, suena medio feo, pero podemos tomar snapshots de cómo está trabajando la empresa actualmente, ¿sí? Cuántas actividades se están realizando en este momento, cuánto se demoran en hacer cada actividad, cada sistema o cada persona, y todo eso realmente sirve un montón para niveles un poco más altos y para los niveles gerenciales, donde se pueden ver cosas como el día de hoy estoy al 90% de mi capacidad de personas, tengo el 90% de personas asignadas. Si viene un nuevo proyecto, realmente no lo puedo tomar porque estoy muy complicado con las personas. Entonces, viendo ese tipo de actividad y viendo cómo la empresa se va moviendo día a día, podemos evaluar, bueno, si necesitamos más gente, si necesitamos mejorar o de alguna manera actualizar nuestro proceso de negocio para trabajar más eficazmente o todo ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, la última etapa es la de mejora, que basada en lo que nosotros monitoreamos y en toda la experiencia que obtenemos desde que empezamos a cubrir nuestro proceso de negocio hasta que lo estamos viendo cómo funciona en el día a día, agarramos todo un set de anotaciones y hacemos un upgrade de nuestras versiones de nuestro proceso. Esto es una disciplina que tiene 6 etapas, pero obviamente es iterativa e incremental y tiende a ir a mejora continua, ¿sí? Nosotros sabemos que las empresas trabajan de una manera y nosotros podemos ir a definir nuestro proceso de negocio, pero el día de mañana la empresa se fusiona con otra empresa, por lo tanto la manera de trabajar cambia y todo eso tiene que ser dinámicamente, todo eso se tiene que adaptar dinámicamente a los cambios, por lo tanto tenemos que estar siempre en un ciclo de actualización de cómo se reflejan los sistemas y las interacciones entre las personas.
ahí, pausa.